¿Qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a la jornada que desarrollamos desde el Instituto del Derecho del Deporte. Vamos a hablar sobre los daños en el deporte. El que va a estar a cargo de la charla es el doctor Fernando García Pouso. Antes que nada, quería avisarles que en el Instituto del Derecho del Deporte de Colegio Público de la Capital Federal hubo un cambio de autoridades. Actualmente, el director del Instituto del Derecho del Deporte es el doctor Daniel Crespo. En base a eso, y teniendo en cuenta que el próximo lunes, nosotros en el Instituto tenemos reuniones todos los primeros lunes de cada mes, este lunes que viene, que sería el primero lunes del mes de mayo, feriado, por 1 de mayo, entonces la reunión, que va a ser una reunión extraordinaria, se va a hacer en forma presencial para el día 15, lunes 15 de mayo, a las 15 horas, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Así que los que estén, miembros del instituto que estén conectados en esta charla, ya van tomando conocimiento de este nuevo cambio, por lo menos momentáneamente por este mes va a ser el día 15, y seguramente a partir del mes de junio volveremos a los primeros lunes de cada mes en el horario normal y habitual. Lo que sí, también ya no va a ser en forma virtual a través de Zoom, sino que va a ser en forma presencial ahí en la calle Corrientes y Uruguay, en el centro porteño, cerquita del Obelisco. Bueno, le voy a dar la presentación a Fernando García Pouso, que ya muchos de ustedes lo conocen porque es habitué de charlas del instituto. Bueno, sigue estando gente, no sé si me dieron a mí el administrador, por eso le voy a dar ingreso. Bueno, el doctor Fernando García Pouso es abogado, egresado de la Universidad de El Salvador, tiene posgrado hecho en Derechos de Riesgos del Trabajo en la Universidad Católica Argentina, diplomatura de Derecho del Deporte, Administración y Gestión Deportiva en la UAI y Colegio Público de Abogados, en forma conjunta, tiene un MBA en Economía y Derecho Empresarial, es exdirector del Instituto del Derecho del Deporte del Colegio de Abogados de San Isidro. Ha dado numerosas charlas, cursos, seminarios, jornadas y posgrados sobre riesgo del trabajo, y también sobre daños en el deporte y derecho deportivo en general. Es titular del estudio jurídico Avocats Sportifs, y bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia y estamos ansiosos de escuchar su exposición. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. En principio, como siempre, Pablo, muchas gracias por la invitación, gracias a las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, un poco la idea de esta charla, o los que me conocen, es básicamente introducirlos en el mundo de los infortunios laborales en cuanto a los jugadores y ahora también a las jugadoras de fútbol profesional. ¿Por qué hago hincapié en el fútbol en particular? Porque en la actualidad es la única actividad deportiva que estaría reglamentada en cuanto a que obtienen una remuneración como contraprestación de sus servicios. Lo que les voy a pedir es, la idea un poco, la virtualidad, un poco lo que nos trajo es la falta de interacción o poder que las clases sean un poquito más dinámicas, con lo cual cualquier duda e inquietud que tengan, la vamos a ir transmitiendo por el chat a los fines de poder Sí, te interrumpo un segundo con respecto a eso, que me olvidé de decirte, Fernando, que las preguntas van a ser al final y a través del chat. ¿Cómo? No, decía que las preguntas casualmente se van a hacer al final de tu exposición y a través del chat, que yo las voy a copiar y después yo te las voy a hacer personalmente. Genial, perfecto, listo. Yo por si era más práctico así. Bueno, como les decía, claramente la primera cuestión que tenemos que sentar, la primera base que tenemos que sentar para que nos dé lugar a poder iniciar un reclamo futuro por un infortunio de un deportista o una deportista es claramente primero sentar las bases con relación a qué es un deportista, cómo se canaliza, cómo lo toma la justicia en cuanto a la naturaleza jurídica de esa situación y entender primero en qué consiste el derecho del deporte. Siempre, cada vez que doy charlas con respecto a esto, hago una pequeña introducción en cuanto a qué es el derecho del deporte, qué abarca y sobre todo para que tengamos un poco a los que nos guste y nos apasiona esto, que evaluemos
situación en la cual está el derecho de deporte, pero no que es transversal a cualquier área de derecho. ¿Por qué siempre digo esto y hago mucho hincapié con relación a que es transversal? Porque el derecho del deporte, a los que pueden y no lo hayan hecho, los invito a que hagan la diplomatura, que es realmente apasionante. Tiene que ver que toca desde el derecho penal, con una sanción por doping, por ejemplo, pasando por el derecho comercial, por el derecho laboral y por el derecho civil, para no ampliarme más, con lo cual, esto es lo que nos apasiona, lo que dedicamos el derecho del deporte, o el derecho deportivo. Claramente, como dice la Filmina, es una nueva rama dentro de nuestra profesión que está creciendo diariamente. Fíjense cómo al principio yo hoy cuando actualizaba las Filminas, cuando esta Filmina la daba hace 10 años atrás, cuando tenía que explicar un poco que el futbolista era un deportista y que a su vez era un trabajador porque se le pagaba una contraprestación por los servicios que le brindaba y tenía que explicar por qué una lesión deportiva debía ser considerada un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. Claramente, en ese momento, para tener que explicar que aún el trabajador estando incapacitado y volviendo a prestar las tareas que hacía con anterioridad, había sufrido un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, por ende debía ser resarcido. Un poco volviendo a esto, cuando hace 10, 12 años planteamos esta circunstancia, en ningún momento nos imaginábamos que, por ejemplo, yo al modificar la Filmina tuviera que incorporar a las deportistas femeninas en cuanto a la práctica del fútbol profesional, situación que hoy sí se da en la actualidad. Con lo cual, fíjense cómo aquel derecho de deporte que a algunos locos nos gustaba, era 10, 15, 16, 17 años, hoy como fue evolucionando al punto que, en mi humilde parecer, claramente muchas más actividades deportivas van a seguir la línea, tanto en nuestro país, quiero decir, ¿no? El fútbol profesional, más tarde o más temprano, claramente el rugby va a seguir la misma línea, el hockey lo mismo, cada vez van a ir evolucionando mucho más. Entonces, esta Filmina lo que plantea es que el crecimiento que está teniendo, por ende, tanto el deporte conjugado con el derecho, nuestra actividad profesional, ha perfeccionado en aspectos puntuales que hacen particulares a estos negocios jurídicos, un poco lo que les adelantaba al principio, la situación sui generis de un futbolista profesional, que necesitó un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para ser catalogado como un trabajador, que lo vamos a ver más adelante, que es Ruiz Complatense. Eso va a ser la base fundamental o la piedra para que dé lugar a reclamos con fundamento en el derecho laboral o el derecho especial. Claramente, cuando les decía que hace 10, 15 años nos dedicamos a esto, o empezamos un poquito a abrir el camino, algunos planteos que en ese momento nos tildaban que estábamos de loco o que no iba a tener andamiaje jurídico, había muy escasa doctrina y jurisprudencia. De hecho, me acuerdo cuando hice el posgrado allá por el 2006, 2007, lo que existían eran las revistitas de derecho deportivo que tenían Ricardo y Norberto, que un poco era recolectar o resumir la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia internacional, alguna doctrina en particular, pero no había mucho. ¿Por qué? Porque claramente no se planteaban situaciones o no se litigaba situaciones que dieran lugar a esa doctrina y esa jurisprudencia para que a futuro fuera abriendo un poquito el camino, ¿no? Que fue un poco lo que nos pasó con los infortunios laborales de los futbolistas y ahora también de variedad de las futbolistas. Claramente había una necesidad de crear espacios de estudio, análisis y discusión y difusión que se tornaba indispensable en un país donde lo deportivo alcanza un grado de penetración y magnificación enorme. Fíjense, hoy, sin ir más lejos, estamos en presencia de que una persona está haciendo una colecta para poder salvar un pasivo de un club y en una hora juntó 74 millones de pesos. Creo que es el ejemplo más pragmático que podemos tener en la actualidad de la penetración que tiene el ámbito deportivo en la sociedad. ¿Sí? Y claramente eso se va a trasladar a nuestra actividad profesional. Bueno, un poco acá en estas primeras lo que le voy a hacer es una introducción un poco de la cuestión deportiva o de la actividad para ir llevándolos de a poquito a planteos puntuales y casos prácticos que se fueron dando. En algunos tuve la suerte de participar, en otros no, de ir abriendo un poquito el camino jurisprudencial a los fines de que se pudieran viabilizar esos reclamos. Bien, bueno, claramente durante el siglo XX y lo que va del presente se ha desarrollado en forma y cuantía extrañas otra modalidad, la representada por el deportista profesional que hace el deporte un medio de vida, circunstancia que hace 80,
un poco más no se planteaba, ¿sí? De hecho, fíjense una cuestión, cuando yo, voy viendo un poco, cuando yo armaba estas filminas, en nuestra actividad deportiva de la Casa Madre del Fútbol Argentino teníamos 3 categorías profesionales, y hoy claramente estamos en busca de tener las 5 categorías profesionales, es decir, que las 5 categorías que participan de los torneos de la Asociación de Fútbol Argentino sean rentadas, con lo cual fíjense cómo fue evolucionando, y hoy, más allá de que si bien deportistas de primera C o primera D claramente no van a subsistir de lo que perciban como futbolistas profesionales, claramente esas retribuciones lo van a poder ayudar, no sé, en concepto de viáticos, almuerzos, para poder desarrollar la actividad. Circunstancia que hace, insisto, 20 años era impensado. Bien. Eh, con lo cual eso fue abriendo un poco más el camino a los fines de empezar a plantear ciertas circunstancias o ciertas situaciones que se daban en el ámbito deportivo, poderlas llevar a el ámbito jurisdiccional, y de esa manera empezar a provocar cierta jurisprudencia y doctrina que fuera abriendo el camino a los fines de poder tener un panorama mucho más claro. Vuelvo a lo mismo, esta filmina, vuelvo a poner el ejemplo de Santiago Maratea con respecto a la colecta que está haciendo Independiente. Fíjense cómo el deporte está actualmente presente en cada acto cotidiano de la sociedad moderna. Fíjense que hoy, tanto los canales de televisión, como la radio, como las redes sociales están hablando de la colecta que está llevando una persona para salvar de pasivo un club, ¿sí? Con lo cual, si vamos a eso, tenemos millones de hogares en cuanto a televisión, redes sociales, publicidad, campañas, planes y negocios de compañías de indumentaria, alimento, bebida, en la política, en el ocio, en el negocio. Fíjense la inmersión que tiene la vida diaria social, sobre todo en la Argentina, de hecho lo ponemos como el ejemplo puntual de lo que pasó con el último mundial, bien, el deporte en la cotidianeidad social de la Argentina, ¿sí? Característico de estos tiempos. Sin duda han contribuido en este estado de cosas grandes intereses económicos que se mueven a su entorno, al entorno del deporte. El hecho es que el tema de los accidentes deportivos, ahora ya nos vamos adentrando un poquito más en la materia, exige día a día mayor dedicación a los que nos dedicamos un poco a esto, para no permanecer ajenos a la evolución que va teniendo el deporte con relación a lo jurídico. Bien. Uno de los antecedentes a los que me he referido y a los que diversos elementos a los que he hecho referencia van a coayudar a considerar el tema de los daños sufridos durante el desarrollo de la actividad deportiva dentro y fuera de los espacios destinados hasta el fin, circuito autónomo, una temática progresiva de importancia en cuanto a lo cuantitativa y a lo cualitativa. Y acá les quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, un poco lo que les planteé al principio. Cuando hace 15, 16 años, 2003, 2004, 2005, se planteaba que el futbolista profesional era un trabajador y que como consecuencia de ese débito laboral, del cual obtenía una contraprestación, tanto el futbolista como el club para el cual él desarrollaba esa actividad, podía tener un infortunio laboral o un infortunio en cuanto a una lesión, claramente lo que voy a decir era, el primer argumento que se decía era que no tenía tal infortunio, no tenía tal secuela incapacitante, toda vez que el deportista volvía a desarrollar la práctica que había hecho con anterioridad. De hecho, puntual, les cuento una anécdota, cuando yo hago el reclamo de Domínguez con Racing, una de las cuestiones que me plantea tanto la demandada como la retécita en garantía al momento de contestar la demanda era que Domínguez no solo no tenía ninguna secuela incapacitante como consecuencia de la labor que había desarrollado, sino que había obtenido una mejora en su ámbito laboral, porque en vez de estar jugando en Racing Club o en el ámbito local, estaba jugando en la MLS de Estados Unidos, ¿sí? Por lo cual, fíjense un poquito cómo esas discusiones que se daban hace 15 o 20 años ya hoy no se plantean, porque claramente si un futbolista profesional, como consecuencia de su actividad deportiva, para la cual presta para una asociación civil que obtiene un lucro económico de esa actividad deportiva, y el ejemplo puntual que tiene ahora es el posible regreso de Messi al Barcelona le generaría un 25% de la facturación. Imagínense si no va a obtener un rédito del club con relación al desarrollo deportivo ese futbolista. Claramente, si ese trabajador, ese futbolista, tiene una lesión como consecuencia de esa actividad, debe ser resarcido económicamente, independientemente de que con posterioridad pueda volver a desarrollar la actividad de manera normal. Y el ejemplo que doy es esta discusión
en su momento no se daba nunca cuando un obrero de la construcción, por ejemplo, era operado por una menisectomía de la rodilla y volvía a prestar las mismas tareas que hacía con anterioridad. Claramente la única salvedad que hay que hacer con respecto a eso es que la capacidad restante que le va a quedar a ese trabajador no es del 100%, sino la que claramente se le abonó. Misma lógica, mismo razonamiento, siguen para los deportistas de alto rendimiento que tienen su actividad rentada. Bien. Bueno, claramente, como les vengo adelantando, no escapan a la actualidad y al desarrollo y a la evolución que fue teniendo los infortunios laborales o enfermedades profesionales de los trabajadores del mundo del fútbol. ¿Por qué incorporo las enfermedades profesionales? Porque claramente, hoy no se da, pero cualquier equipo que, ejemplo, no sé, cualquier equipo que hoy esté participando de un torneo internacional como Sudamericana o como Copa Libertadores, quizás por la seguidilla de partidos, o ni hablar en Europa, Champions League, Liga o lo que sea, va a estar jugando domingo, miércoles, sábado, miércoles, domingo, miércoles, con lo cual quizás, un ejemplo, una fractura del escafoides por estrés, claramente no sea un accidente laboral, sino que sea una enfermedad profesional como consecuencia de la exposición de ese futbolista a la gran cantidad de horas prestadas de servicio. Bien, por eso dejo las dos circunstancias, los infortunios laborales y las enfermedades profesionales. En cuanto a la naturaleza laboral de la relación de los futbolistas profesionales, que es lo que da la piedra fundamental o el principio para poder iniciar cualquier tipo de reclamo, podemos decir que la relación de trabajo entre un futbolista profesional y un club se encuentra registrada o tipificada por la 20160, que es el Estatuto del Futbolista, el convenio colectivo 559, que fue reformado en el 2009, previamente se encontraba el 430 del 75. Fíjense un poquito cuando hablamos de evolución y lo que hay que modificar con respecto a los derechos de los deportistas. Fíjense la cantidad de años que se tardó en modificar un convenio colectivo que se pactó en el 1975 al 2009, ¿bien? Con las particularidades que fueron surgiendo en el camino. De hecho, hoy por hoy, también, no sé, un ejemplo, en el 2009, fíjense, no estamos tan lejos, del 2023 al 2009, en el 2009, por ejemplo, no existían redes sociales en cuanto a publicidad, por ejemplo. Entonces, claramente eso va a hacer que en algún momento se tenga que legislar con relación a derechos de imagen, publicidad de red, imagen de redes sociales, con lo cual, eso es lo apasionante del derecho deportivo, cómo va evolucionando día a día y claramente la jurisprudencia y la doctrina no se tienen que ir quedando con respecto a ese avance que va teniendo la actividad deportiva. Bien. Y la legislación laboral vigente que resulta compatible con las características de la actividad deportiva. Y acá vuelvo a hacer un paréntesis, como le decía al principio, que lo que me interesaba y me gustaba claramente del derecho del deporte, es la interacción que tiene con otras ramas del derecho, ¿sí? Con lo cual, fíjense como yo, en el caso que estamos estudiando con relación a infortunios laborales de los futbolistas, claramente voy a tener arriba de la mesa para evaluar va a ser la 20160, el convenio colectivo, la ley de riesgo de trabajo y a su vez el plenario, por ejemplo, de riesgo patente que me establece la naturaleza laboral del trabajador o del futbolista. Bien, entonces todo el tiempo voy a ir jugando o amalgamando distintas ramas de derecho y distintas normativas a el caso puntual. Bueno, subsidiariamente, claramente, las reglas deportivas internacionales, norma FIFA, esto por qué lo aclaro, sobre todo por cuando hay una lesión producida por un tercero que tiene que exceder la normativa o las reglas de juego, tiene que hacer un ataque desmedido. Recuerden que la jurisprudencia por lo general tiene entendido que el futbolista, sobre todo cuando es, igual lo vamos a ver más adelante, cuando es con relación a la agresión de un tercero, claramente presta un consentimiento con relación a la peligrosidad que tiene la actividad que va a desarrollar. Por eso, claramente, la actividad antijurídica del tercero tiene que ser que exceda las normas reglamentarias de la actividad a desarrollar. Bien. Tanto en el estatuto como en la convención colectiva se tipifica esta relación dentro del contrato de trabajo. De esta manera, el artículo 2, acá les voy a poner un poquito las bases en cuanto a la relación, la naturaleza jurídica del contrato. El convenio colectivo define que será considerado futbolista profesional aquel que se obligue por tiempo determinado a jugar al fútbol, integrando equipos de una entidad deportiva que participe en torneos profesionales a cambio de una remuneración. Claramente nos está
remitiendo de alguna otra manera a la ley de contrato de trabajo. ¿Bien? Y la primera de las cuestiones que debemos poner de relieve, previo a adentrarnos en lo que vamos a evaluar de los infortunios laborales y enfermedades profesionales, es que los jugadores de fútbol profesional son trabajadores. Esa es la base para los posibles reclamos. Bien, ahí vuelvo lo mismo, tienen que hacer mención al plenario de Cámara del número 125, que establece es Ruiz Silvio con Club Atlético Platense. Antes había uno que determinaba que el futbolista no era un trabajador. ¿Qué establece este plenario de Cámara? Que el futbolista profesional reviste la calidad de trabajador con las particularidades del caso, modificando de esa manera la postura sentada sentada años atrás en Bahía con Club Atlético River Plate. Con lo cual, a partir del plenario Ruiz con Platense, no hay discusión que el futbolista profesional, ahora también la futbolista profesional, es un trabajador o una trabajadora. ¿Bien? Bueno, según impone Moisés Iturraspe, que es uno de los primeros autores que empezó a hablar de derecho deportivo, y fíjense este breve resumen que él hace, qué interesante es, el fútbol profesional tiene finalidad y organización empresarial. Por lo tanto, requiere de la formación de equipos con plantel idóneo para cumplir con el fin perseguido. Se actúa bajo directiva patronal que dispone la organización del equipo, métodos y formas de juego, según instrucciones del director técnico, que también es contratado por la empleadora. Fíjese cómo Monchetti Turraspe, esta figura jurídica, claramente la equipara a la relación empleado-empleador. Bien, claramente no estamos en discusión de que estamos frente a un contrato de trabajo. Circunstancia, insisto, perdón que sea reiterativo, que fue ratificada por el plenario de Ruiz. Bueno, el deportista dependiente, esto a veces este planteo de Moset, perdón, lo incorporaba también a cuando hacía las demandas con relación a si eran enfermedades profesionales o si eran em, accidentes que se desarrollaban no prestando tareas jugando, sino en entrenamientos o dentro de actividades con el primer equipo. Fíjense que establece que el deportista dependiente participa en una competencia sujeto al efectivo control del principal, claramente el club, en este caso asociación civil, y sometido a sus órdenes e instrucciones, tanto respecto de sus condiciones físicas como la forma de desenvolverse en el conjunto. El triunfo en este deporte, como en otros, se concreta después de vencer la resistencia del oponente. Esto un poco también empiecenlo a linkear con, lo vamos a ver más adelante, justo en el párrafo que viene, con que el futbolista profesional pone su cuerpo como instrumento o de trabajo y a su vez tiene que vencer la resistencia del contrario para poder lograr esa, esa ventaja deportiva que lo lleve también a un éxito profesional para su empleador. Un poco, si vemos lo que era antes el viejo 1113, que entonces tiene que ver con eso. El jugador profesional cuenta con su propio esfuerzo físico e impulso, viéndose a veces en la necesidad de adoptar posiciones no adecuadas para su propio físico, velocidad, fuerza. Todo lo expuesto indica que si bien la prestación laboral en condiciones normales no es típicamente riesgosa, tiene actitud o virtualidad para hacerlo. Y acá les vuelvo a hacer un paréntesis con relación a lo que les planteé anteriormente. Un poco cuando la lesión era producido por un tercero ajeno a la relación laboral. Claramente, esa lesión tiene que ser como consecuencia de una actividad antijurídica que exceda las reglas de la asociación para ese deporte. Bien, es decir, si me pegan una patada que está dentro de lo normal y yo me termino rompiendo los cruzados, seguramente no haya responsabilidad del tercero en la actividad antijurídica. Ahora, si te tira con las dos piernas para adelante, de hecho, el antecedente ese es Camoranesi, bien, con lo cual tienen que acreditar dicha circunstancia. Bueno, por todo lo expuesto, dice Iturraspe, el daño sufrido por el futbolista durante el juego debe ser juzgado como un infortunio laboral producido por el hecho y en ocasión del trabajo, de tal manera que de no haber mediado la actividad laborativa, deportiva, el accidente no se hubiera producido. Bien. Acá lo que también les quiero plantear es, fíjense cómo fue evolucionando tanto la jurisprudencia
jurisprudencia Glautea que circunstancias que antes se discutían, ya hoy no da más no tienen más discusión. Ahora vamos a ver casos puntuales, pero digo, ya hoy nadie plantea cualquier tipo de excepción con respecto a un accidente por parte de un futbolista profesional, porque ya está asumido de por sí que claramente es un accidente de trabajo. Bueno, debemos tener en cuenta que, como viene manifestando tanto la doctrina en forma reiterada, el fútbol no se desarrolla frente a un público que se mantiene en actitud pasiva frente a las alternativas del juego, más aún en la Argentina que vivimos, ¿no? Normalmente participa alentando a su equipo o mostrando su contrariedad. Hoy ya eso no pasa porque no hay visitantes en la cancha. Significa que el jugador no solo está sometido a esfuerzos físicos, también sino a una presión psicológica. Y acá también le hago una particularidad, una salvedad, más aún en deportistas que muchas veces, en la mayoría de los casos, no han terminado sus estudios secundarios, no están preparados para el post-actividad deportiva, con lo cual claramente el impacto que tiene en ellos el cese de la actividad es mucho mayor que el que le podría pasar a cualquier ciudadano que desarrolla cualquier actividad o cualquier trabajo. ¿Por qué también? Porque claramente la vida útil que tiene el futbolista es mucho más corta que la actividad o la vida útil que tenemos nosotros, cualquier ciudadano, perdón, que se desempeñe en una actividad laborativa. Bueno, el deporte está actualmente presente en cada acto de la sociedad moderna. Esa primera se lo digo, es un antecedente de trigo represas. Y ahí también tienen otra de Moset y Turraspe. Sí, acá, bueno, acá ya vamos a entrar, que es lo que más me interesa, más me gusta, es en cuanto a los casos prácticos, cómo vayan viendo cómo la jurisprudencia fue modificando ante distintas situaciones que se le fueron planteando, que fueron sentando un poco las bases para la jurisprudencia moderna que tenemos en la actualidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Berti con Boca, fíjense que estaba caratulado como un accidente ley 968, y fíjense la antigüedad que tiene este precedente. Bien, que fueron un poco los que fueron dando o abriendo la brecha, o los que nos dedicamos a esto, le fuimos buscando un poco la brecha y fuimos planteando y fuimos litigando para abrir un poco la jurisprudencia a futuro. En este caso puntual, el planteo de Berti era una lesión que había sufrido desarrollando, prestando tareas para el Club Atlético Boca Juniors en un partido oficial, y ahí se había demandado a el Club Atlético Boca Juniors y a la RT. El problema que teníamos acá, que todavía nos regíamos con el viejo convenio colectivo de trabajo, era la duplicidad de contrato registral y contrato privado, con lo cual era sobre qué base de remunerativa yo tomo para poder liquidar la prestación dineraria en concepto de incapacidad. Bien. Un poco la discusión se centraba sobre eso, igual lo van a poder ver más adelante. El planteo básico de Berti era, yo cobro, por poner un número al aire, $100.000 mensuales, quiero que, en el convenio privado claramente, ¿no? Quiero que se me tome esa base de cálculo a los fines de liquidarme la prestación dineraria en concepto de indemnización por el accidente que tuve, y la RT que le decía, no, mira, sobre todo en ese momento estaba topeado en 4.800 pesos. Bien, fíjense, la sentencia del 2005, la RT lo que le decía, no, mira, a mí Boca Juniors, que es una asociación civil, me paga por vos mensualmente de prima sobre una base de 4.800 pesos, motivo por el cual lo que yo te voy a reconocer van a ser esos 4.800 pesos. Toda esta discusión jurídica después de otro tema que no viene hoy al caso, dio lugar a Caranta con Boca, por ejemplo, ¿bien? Y ahí se terminó de modificar el convenio colectivo en el 2009, que entendió que cualquier suma que el trabajador perciba iba a ser considerada remuneración, circunstancia que antes estaba discutida. Es un poco la discusión que tiene Berti, ahí les dejo la filmina para no agobiarlos. Orsellet con Almirante Brown, en este expediente participó el estudio. El caso de Orsellet puntualmente era un futbolista de la Primera B Nacional, no, Primera B, el cual se había harto los cruzados. El club lo que había hecho para evitar una indemnización era, lo había llevado a una escribanía para que rescindiera el contrato por el 241. Orsellet firmó, en ese momento existían los precontratos, firmó un precontrato con Central Córdoba, y cuando van a hacer la revisación médica para firmar el contrato, le manifiestan que tienen los cruzados rotos como consecuencia
de la actividad que prestó para Almirante Brown, por el cual tenía el contrato rescindido con Almirante Brown y no pudo firmar el contrato con Central Córdoba porque claramente ese precontrato se rompió porque estaban las resultas de eso y pasaba la realización médica. Básicamente, en este caso puntual, era un viejo 1113, ¿sí? Lo que establecía era Orsellet se lesionó en un entrenamiento. Y la particularidad de este precedente, y se lo dejo después para que lo vean y lo evalúen, era que, sobre todo el voto que nos dan los camaristas en cámara, ganamos en primera instancia, en cámara confirma con 2-1, pero lo particular de este expediente es que el camarista que votó en contra, sobre todo cuando hacemos hincapié un poco los que nos dedicamos a esto, que necesitamos que haya tribunales deportivos para que estén empapados de la actividad. Lo particular del voto del camarista que vota en contra de la situación es que en su considerando o en su voto describe toda la situación que se da específicamente en Orsellet, pero toma al compañero de equipo de Orsellet, lo toma como un tercero ajeno a la relación laboral. Y Orsellet se lesiona en un entrenamiento de fútbol del día jueves con mira a desarrollar el partido el fin de semana. Es decir, quien lo lesiona es un compañero de institución. Entonces, el juez, en realidad el camarista, con el desconocimiento de la actividad, tomó que la lesión producida no era por un compañero de equipo, sino por un tercero. Y recuerden que en la tipificación del viejo 1113, el principal responde por la actividad de los secundarios, con lo cual, en este caso puntual, Almirante Brown tuvo que responder por la responsabilidad jurídica que tenía su dependiente. Bien, entonces, en ese caso puntual, perdón, todavía se encontraba el tope, fue condenado por el límite de la cobertura, la RT, y por el excedente de esa cobertura fue condenado el club, fue condenada la asociación civil. Fíjense que en ese contexto, ahí lo van a ver, esta filmina, ahí van a ir viendo la diferencia de particularidades que tiene, por ejemplo, el fútbol de ascenso con el fútbol de primera división. Muchos clubes, ahora lo van a ver con otro expediente que es Traba con el Deportivo Español, que también fue del estudio, muchos clubes en ese momento, en esa coyuntura temporal, lo que hacían era, como no contaban con servicios médicos propios, o con médico propio, o con actividad, lo que hacían era canalizaban todas las prestaciones en especie de esa atención médica por intermedio del RT. Circunstancia que es impensado en un equipo de primera división, o más, como fue evolucionando en algunos equipos de Primera Nacional B o Primera B. ¿Por qué? Porque claramente la prestación en especie que le tengo que brindar a un deportista de alto rendimiento no es la misma que le tengo que brindar, por ejemplo, a un matricero. No es la misma kinesiología que le voy a tener que otorgar a un futbolista profesional, insisto, a una enfermera, por ejemplo, ¿bien? Que tiene una misma dolencia. Entonces, muchas veces los clubes, sobre todo en primera división, en ese momento, canalizaban la atención médica por intermedio de su propio servicio médico. Después una cuestión, si alguno asesora algún club, una cuestión comercial a pactar con la compañía es que esa prestación en especie que yo canalizo a través de mi servicio médico propio, o los médicos de la institución, o el servicio de kinesiología de la institución, ponerle un canon, un valor para que la RT me lo reconozca, porque claramente esa prestación en especie tiene que estar cubierta por la compañía y no por el empleador. Bien, eso se lo dejo a modo de si alguno asesora alguna institución deportiva. Lo mismo que el recupero de ILT en cuanto a los futbolistas. Bien, no sé, desgarro, por ejemplo. 21 días de baja, los primeros 10 días cubre el club, a partir del día 11 cubre el RT, con lo cual esos 11 días que me quedan de diferencia yo podría pedir reintegro, recuerden, del contrato registral que tengo ahora. Bueno, un poco ahí les dejo los antecedentes de Orsellet en cuanto a fue condenado tanto el RT como el club empleador, un poco la particularidad para que vean después con respecto a lo que les contaba del voto del camarista que entendió, describió toda la situación de como si el tercero productor del daño fuera ajeno a la relación laboral, y en realidad era otro compañero, Orsellet, que estaba jugando en el equipo rival en el fútbol de los jueves con mira a el partido del fin de semana. Domínguez con Racing Club también es un expediente del estudio, podría decir que fue un poco el que empezó o abrió el camino de
de lo que fueron los reclamos por infortunios laborales. Me acuerdo que en aquel momento, cuando yo un poco lo esbozaba o lo planteaba, todo el mundo me decía que estaba absolutamente loco, que no iban a tener andamiaje, que no le iban a dar viabilidad a la justicia, sobre todo porque después de un largo tiempo Domínguez, después de jugar en Racing, quedarse un año sin club, volver a jugar en Independiente, al momento en que interpusimos la demanda, Domínguez estaba jugando en Los Ángeles Galaxy en Estados Unidos, en la MLS, con la particularidad de que en ese momento también estaba David Beckham, con lo cual fue un poco medio particular, porque al momento de contestar la demanda, la compañía, la RT, de hecho, me agrega recortes de diario, en ese momento eran recortes de diario, fotocopia del diario Le de Domínguez con Beckham en Estados Unidos, para justificar que en realidad el futbolista no tenía ningún tipo de consecuencia como causal de la lesión que había tenido. ¿Y por qué digo que es particular y nos costó y un poco abrió la brecha? Porque en principio, en primera instancia, el juez que intervino entendió que la acción estaba prescripta con respecto a Domínguez. Ahí le dejo un poco. Y aparte la particularidad, mira, otra particularidad que les cuento con respecto a Domínguez, ahora que estoy viendo lo de Racing Club y Blanquiceleste, es que en aquel momento, cuando iniciamos la demanda, quien era solvente en realidad era Blanquiceleste y no Racing Club, porque Blanquiceleste había tomado para sí todo lo que era el gerenciamiento por parte de la actividad deportiva. A Racing Club se lo demandó en su momento solamente porque era el empleador de Domínguez, es decir, los recibos de sueldo estaban emitidos por Racing Club Asociación Civil, pero como les adelanté, en ese momento no era Racing solvente, y las vueltas de la vida, que en la tramitación del expediente, Blanquiceleste fue a concurso y quiebra, y Racing Club levantó, y de hecho una de las partes la termina pagando Racing, de la sentencia. Les hago un poco un resumen para que vean, pero Domínguez es un caso muy, muy, muy importante en lo que es la jurisprudencia por infortunios laborales, porque tiene casi, le diría, de todo. Es una enfermedad, es lo que en la legislación anterior se entendía como una enfermedad accidente, es una enfermedad, o sea, si bien existe un accidente, Domínguez tenía una enfermedad profesional que era una fractura por estrés, o sea, si bien existió la patada que le da Gravitsky, vuelvo a insistir en un entrenamiento, Domínguez ya tenía un estrés en ese hueso que le fue fracturado. Domínguez, para acreditar, por ejemplo, el lucro cesante después de esa actividad de Racing Club, quedó un año sin jugar, vuelve al año y medio a firmar para Independiente, la misma precariedad que, no sé, si asesoran a instituciones deportivas, Independiente lo incorpora sin hacerle un examen preocupacional de cómo estaba ese tobillo, por ejemplo, y al momento de iniciar la demanda, claramente había una discusión con respecto a el plazo prescriptivo de la acción. Recuerden que en aquel momento lo que establecía la normativa aplicable en la materia era que el plazo de la ILT era un año. Bien. Bueno, entonces sobre lo que resolvió el juez de primera instancia fue que estaba configurado el daño padecido por el actor el 20 de junio del 2004, como consecuencia del accidente ocurrido en la pretemporada el 15 de febrero del 2004. Pero declaró la prescripción y por ende rechazó la acción porque entendió, creo que la demanda, si mal no recuerdo, la iniciamos en el 2007-2008, entendió que el plazo estaba prescripto y tomó que la fecha de la cual debía partir para computar el plazo prescriptivo era el año del vencimiento de la ILT. La particularidad que tiene este expediente es que en el medio Domínguez de esa fractura de escafoides se le tuvo que incorporar un clavo endomedular y los médicos le dijeron que cuando ese clavo endomedular hiciera callo óseo, lo más seguro es que ese clavo endomedular había que retirarlo. Un poco entonces mi planteo al momento de iniciar la acción es que, si bien a mí me intervinieron quirúrgicamente y me colocaron un clavo medular, yo claramente no sabía la secuela incapacitante de la cual era portador, hasta tanto me retiraran ese clavo endomedular, porque bien podía haber quedado una secuela, una fractura por escafoides, como fue lo que quedó, o bien se podría haber complicado la intervención quirúrgica por el retiro de ese clavo endomedular y yo quizás tenía una amputación de mi miembro inferior. Bien. Ese claramente fue mi argumento para entender que la acción no estaba prescripta, claramente tanto la acción de la excepción, digo, de Racing Club, de Blanquiceleste y de la Artera, que la acción estaba prescripta. En primera instancia le hace lugar a esa excepción de prescripción. En segunda instancia, con un dictamen fiscal de la General Junta, entiende que esto es importante
que es la fecha del 21 de diciembre de 2005, es en la cual Domínguez vuelve a ser intervenido quirúrgicamente para el retiro de ese clavo endomedular como consecuencia de esa fractura de escafoides, con bases sólidas, consideración científica de los poquitos, es la fecha en la cual se debe tomar como fecha de partida para contar el plazo de prescripción. Bien, sumado ante el SECLO, recuerden que con el plenario Martínez con YPF, prorroga hasta un máximo de 6 meses, entendió el dictamen fiscal de la Fiscalía General Adjunta que el reclamo iniciado por Domínguez no estaba prescripto. ¿Bien? Motivo por el cual se le hizo lugar a la acción y a la reparación, no solo por la ART que tenía contratada Blanquiceleste en ese momento con relación al órgano fiduciario, sino también por el excedente en la prestación dineraria por la cual fue condenada tanto Racing Club, Blanquiceleste y la ART. Ese saldo eran solidariamente responsables entre Racing Club y Blanquiceleste, con lo cual esa diferencia de prestación dineraria fue abonada por Racing Club. Bien. Y fíjense que ahí tienen la filmina un poquito que entiende que hay una fractura del escafoides por estrés en su pie derecho. Es decir, más allá de que hay un accidente puntual el 15 de febrero del 2004, conforme el informe pericial ahí contable establece, también es como consecuencia de una patología por estrés que podría ser catalogada como una enfermedad profesional. Bueno, eso quiebra. Hay también particularidades del expediente, después se lo voy a mandar para que lo tengan el Power, para que lo vean. Y claramente, un poco, me acuerdo que con lo de Domínguez un poco le decía, imaginen que la demanda que lo realizamos en 2007, 2008, nos decían que estábamos absolutamente locos. Con lo cual ahí se empezó a abrir un poco el camino para los reclamos. Y este reclamo puntual es extremadamente particular, y se lo dejo también, lo llevó adelante el estudio, y se lo dejo porque tiene que ver con relación que hoy no se cumple, sobre todo en el ascenso argentino. Recuerden, ¿vieron cuando yo les planteé lo de la particularidad y la interacción entre todas las ramas del derecho en cuanto al derecho deportivo? Recuerden que se aplica analógicamente, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, con lo cual el empleador, que es la asociación deportiva, la asociación civil, sin fines de lucro, tiene que cumplir, por ejemplo, con el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo en cuanto a la seguridad del ambiente laboral. Ahora van a ver, justamente Deportivo Español fue condenado por lo que era el viejo 1074, ¿sí? Hoy sería la acción del 75 de la LST, por no contar con las medidas de seguridad tendientes a que la actividad deportiva se desarrolle de la mejor manera posible en cuanto a la seguridad y higiene de la actividad. Básicamente les resumo. Traba se termina rompiendo los ligamentos cruzados porque en la cancha auxiliar donde entrenaban en ese momento en Deportivo Español, pastaban caballos. Se ve que llovió, quedó marcada la huella de un caballo, de un caballo no, de varios caballos, los hicieron entrenar igual porque no tenían otro predio para poder desarrollar la actividad deportiva, pisa una huella de caballo y se termina rompiendo los ligamentos cruzados. Bien, claramente en ese expediente, lo que antes era el viejo 1109, 1074, yo lo que tenía que probar claramente con prueba testimonial era la coyuntura temporal de que efectivamente lo que se manifestaba en el escrito de inicio había sido de esa manera. Con lo cual, en el caso de Traba, después fíjense, lo van a ver, declararon compañeros de trabajo, es decir, compañeros de equipo, futbolistas también como ellos, como Traba, que efectivamente prestaban tareas dentro de un ambiente que no era seguro y que muchas veces pastaban caballos. Con lo cual el club fue condenado por lo que era el viejo 1074 del Código Civil. Bien, igual se lo dejo para que después lo vean. Tienen ahí todas las filminas. Es muy, muy interesante. Ahí les dejo un poco para que se los curso con el deber de seguridad, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense cómo esta situación que estamos ahora estudiando o evaluando, claramente un poco los que recorremos el fútbol del ascenso, muchas veces por imposibilidades económicas, imposibilidades edilicias, los clubes no cuentan. Con lo cual, tranquilamente hoy podríamos estar planteando cualquier tipo de acción con fundamento en el 75 del LST contra el club, insisto, que tenga relación de dependencia y
contratos profesionales, con fundamento en el 75 de la DST por el incumplimiento de los deberes de seguridad e higiene. Bien, ahí le dejo la prevención, el 1710 del nuevo Código Civil y Comercial, para que lo evalúen. Deber de producción del daño, 1710. Evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, no agravar el daño si ya se produjo. 1711, acción preventiva. La legitimación, 1712. Ahí les hablamos un poco, ahí le voy a poner un caso puntual del nuevo régimen de reparaciones de siniestro. Lo voy a llevar y le voy a poner casos puntuales para que vean. Insisto, yo hoy no hice tanto hincapié, pero sí lo hago en todas las charlas. No se posicionen o sitúen en futbolistas profesionales de primera división cuyas remuneraciones son realmente muy onerosas. Sitúense, como me pasaba a mí en época de jugador de ascenso o los jugadores de ascenso, sitúense en el jugador de hoy que es profesional, primera C, primera B, que claramente no tiene un acceso a una remuneración extremadamente suntuosa como sí lo puede ser cualquier futbolista de primera división. Sobre todo, ni hablar de las chicas del fútbol femenino, ¿bien? Para que planteen o para que vean cómo un reclamo esta índole le puede modificar o le puede representar un ingreso que claramente no tenía. Yo recuerdo siempre cuando Borsellet nos agradeció el estudio porque dijo: nunca percibí una suma tan importante. Desde el fútbol lo máximo que había cobrado eran los premios con el ascenso de instituto de Nacional B a primera división y no habían alcanzado lo que él había obtenido con el importe de la indemnización por el juicio con el Almirante Brown. Bueno, un poco ahí tienen el plexo normativo vigente a la fecha. Recuerden esto, que el artículo 11 habla de la 24 de la irrenunciabilidad de las prestaciones de la ley. Bueno, esto es lo que les dejo acá en esta filmina, es un poco, les hago la diferencia entre la reforma a la 26773 y la 694 con la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque antes tenías el tope en el cálculo del ingreso base mensual, ese planteo lo tienen claramente plasmado en Berti con Boca Junior, y el tope en el pago de la prestación dineraria en cuanto a el punto de incapacidad tenía un valor de 1.800 pesos el punto en ese momento. Con la entrada en vigencia de la 26773, el futbolista no solo mejoró su base de cálculos, sino también que se dejó de lado el tope establecido en la 24, es decir, lo que antes era el techo o el tope de la ley, ahora pasó a ser el piso, ¿bien? Y se repotencia con el RIPTE. Un poco estoy aplicando básicamente legislación de ley de riesgo de trabajo. Bueno, para el club empleador también puede, a partir de las modificaciones introducidas, solicitar a la compañía de seguro el reintegro de la ILT, un poco lo que les adelanté antes, sin el tope derogado. El ejemplo que les puse es el de un desgarro. ¿Bien? El club puede reclamar por los 11 días de baja laboral por las sumas registradas en la Casa Madre del Fútbol Argentino. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un poco la modificación del cálculo de IBM. Me apuro porque estamos llegando ya casi a la hora. La modificación de cómo se calcula el valor mensual de ingreso base del futbolista. Ahí tienen un expediente, una jurisprudencia de Cato con Huracán sobre lo que se tiene que contemplar como remuneración. Creo que después tengo el precedente de Caranta con Boca, lo mismo. El tema del 669 que modifica la tasa de interés a aplicar. ¿Qué es el RIPTE? Les explico ahí. ¿Cómo calcular el índice RIPTE? Ahí lo tienen. Cualquier cosita avisan. Escala salarial. Yo no la logré actualizar la escala salarial. Perdón, pero hoy no llegué. Pero supongamos que claramente no están estas sumas. Pero fíjense que hoy, tanto Primera C como Argentino A o futbolistas profesionales tienen contratos registrados y tienen una suma para percibir. Entonces, lo que yo le planteo, el ejemplo que vamos a ver ahora en cuanto a la percepción, sitúense en futbolista de Argentino A, Primera C o una jugadora profesional de fútbol, lo que le podía representar, no sé, una menisectomía, un 8% de incapacidad con respecto a la actividad que desarrollan. Bien, ahí tienen la resolución, estableció el piso, el mínimo, recuerden que tenemos piso en cuanto a leyes de riesgos, ahí tienen un caso práctico de cuánto percibiría una jugadora profesional por una menisectomía de 25 años, ¿bien? Se llevaría a ese momento
igual ahora lo tendría que actualizar, perdón que no llegué, 600.000 pesos, claramente creo que 600.000 pesos, hoy está desfasado, ¿no? Ese contexto es lo que percibiría casi todo el año en concepto de remuneraciones. Creo que llegué perfecto con el tema del tiempo. Muchísimas gracias por su amabilidad. Gracias, Fernando. Estaba pautado 1 hora y ahora tenemos 15 minutos aproximadamente para hacer las preguntas que las tendrían que ir haciendo por el chat. Ahí hay un comentario que dice que si va a explicar sobre daños de otro deporte que no sea el fútbol. Gracias, Fernando. Bueno, creo que es... Sí, lo que sí tiene que estar, para que rija eso, tiene que haber en cuanto puntualmente lo estamos hablando, tiene que haber una relación laboral, si no lo que vos después tenés es la aplicación del Código Civil y Comercial en cuanto a la responsabilidad objetiva o subjetiva, como cualquier daño, pero tener la particularidad, yo te acabo de decir, si es una lesión producida por un tercero, ya sea ajeno a la relación laboral o un deporte amateur, lo que tiene establecido la jurisprudencia es que la mecánica de esa lesión tiene que exceder los rangos normales de la reglamentación, es decir, porque recuerden cuando vimos la filmina que claramente la actividad deportiva tiene un riesgo conllevado en sí, ¿bien? Es decir, el futbolista que se desarrolla la actividad o cualquier otra actividad que tenga, claramente asume de alguna, directa o indirectamente, la peligrosidad que tiene la actividad. Ahora, si la lesión producida por un tercero excede la reglamentación, no sé, un ejemplo, voy y le pego una piña, ¿bien? Como consecuencia de la piña le fracturo la mandíbula, claramente ahí sí va a ser condenado, ¿bien? Ya sea por la actividad antijurídica, por la responsabilidad extracontractual, se aplica el Código Civil y Comercial. Ahora, lo que yo le decía al principio, si en una jugada discutida me tiro los pies, como consecuencia de eso, le fracturo el tobillo y tengo que mostrar el exceso en las atribuciones de esa actividad antijurídica reglamentaria. ¿Bien? bueno, ahí me están preguntando si podés repetir el número del convenio colectivo vigente. 570 del 2009. Igual Bien, después le vamos a mandar la filmina, con lo cual van a tener la filmina. perfecto. Sí, ahí estaba preguntando Cintia Gutiérrez si van a mandar por mail la clase grabada. Le digo lamentablemente que no, pero la buena noticia es que va a estar en la página del Colegio Público de Abogados. Hay una videoteca y ahí si buscan Derecho del Deporte seguramente va a estar grabada toda esta exposición y así como también las que vinimos haciendo durante estos últimos años. A partir de la pandemia hasta hoy hemos hecho innumerables charlas sobre diferentes temas vinculados con el derecho del deporte y ahí están todas alojadas, así que las pueden ver sin ningún tipo de problema. Bueno, lo del convenio está. ¿Qué sucede cuando las prestaciones en especie las asume el trabajador? Pregunta Pará, ahí tengo que preguntarle en qué concepto, Calix, por qué la Calixana. asumiría el trabajador. Bueno, ahora veo si Si me puede ampliar un poco más, porque amplía la no. pregunta. Perfecto. Andrés Weking pregunta, por una lesión fuerte ocasionada por un rival, excediendo los riesgos normales, ¿el reclamo es al club de mi jugador, al club del que pegó o son responsables solidarios? No, y ahí te tengo que repreguntar. ¿Tenés una relación laboral? Claramente te conviene no meterte en una cuestión jurídica, en reclamar a la RT que tiene el club contratado para el cual vos sos empleado. Si no está, no sé, un ejemplo, sos torneo argentino A y no estás dentro de esos 15 contratos, tenés que demandar al propio club en calidad de lo que sería por el 28 de la ley de riesgo, en calidad de no nómina. O sea, se abren muchas vertientes. Vos lo que vas a buscar ahí básicamente es lo que sea más viable para alcanzar el reclamo de tu cliente. Acá hay una pregunta con respecto a un amigo en común. En el caso Toranzo, el jugador de Huracán lesionado en un accidente de Sí, micro, recordado accidente de micro en contexto de Copa Internacional. La sí, pregunta debe apuntar a si podía reclamar o no, Fernando. sí, y claramente sí, ahí tenés una particularidad mayor. Toda la logística la otorgaba o la brindaba la Confederación.
Vuelvo a lo mismo, Cuando, un poco les aclaro lo que les explicaba al principio. Recuerden que es más simple es cruzar todo el tiempo o interactuar con la normativa vigente en distintas áreas del derecho, que eso para mí es lo atrapante que tiene el derecho deportivo. perfecto. Ahí Ariel Calix, con respecto al tema de cuando las prestaciones las asume el trabajador, refiere que cuando el trabajador optó por la contratación de su profesional de cabecera. Y si tiene, vuelvo a lo mismo, si tiene una relación laboral con un club X y tiene una relación vigente, para que la compañía seguro, para que la RT le reconozca esa prestación, va a tener que estar consensuada con la RT. Vuelvo a lo mismo, cuando les planteaba el ejemplo de si asesoraban a clubes, muchas veces lo que se pactaba era como ahora casi en todos los casos, como los clubes asumen esa prestación en especie o el otorgamiento de esa prestación en especie, muchas veces lo que se pacta de manera comercial se le pone un canon, un valor a esa prestación, a esa cápita, y después lo que hace el club es pedirle el reintegro a la RT, insisto, se pacta de manera comercial, no está establecido en la normativa, pero le pide un reingreso por esa prestación que brindó el club. Porque por hecho, no sé, tengo 10 kinesiólogos para el plantel profesional, claramente pago 10 sueldos, esa prestación la estoy cubriendo yo, con lo cual se le pone un valor a ese canon y se le pide el reintegro a la compañía. Acá Cintia Gutiérrez, no entiendo bien lo que quiere decir, a ver si vos lo interpretás mejor. Tengo dos conocidos profesionales que se lesionaron y no los ingresaron a la ART. El cliente se hizo cargo del tratamiento. No lo que, Pablo, no te escuché. Que tiene dos conocidos profesionales, deben ser deportistas, que se lesionaron No, futbolistas. y no los ingresaron a la ART. Y el cliente se hizo cargo del tratamiento. ¿Esto por qué ocurre? Ellos no tenían conocimiento de la ART y tampoco su abogado no lo asesoró. No, ahí cuando veas el precedente, si querés después mirarlo, cuando veas el precedente, por ejemplo, de Berti, en el fallo de cámara, exponen específicamente de que no habría, porque una de las cuestiones que plantea Berti es el abandono de persona, que no habría abandono de persona porque el club asumió la calidad de ART a brindarle el club las prestaciones. Muchas veces, insisto, no lo derivan a la ART porque la prestación que le van a brindar es lo mismo lo que les planteaba al principio, chicos, no es lo mismo. Por ejemplo, el tratamiento que tiene que tener un futbolista profesional al que podemos llevar cualquiera de nosotros adelante. Claramente no es lo mismo quién lo va a intervenir quirúrgicamente, qué tratamiento kinésico va a llevar adelante, a lo que podría pasar con, no sé, un tornero, un electricista, un mecánico. Entonces, muchas veces los clubes no lo hacen por eso. Y muchas veces los clubes también no lo hacen porque no están acostumbrados a pedir el reintegro de la ILT. Circunstancia que así hacía, por ejemplo, Blanquiceleste con Racing, ¿sí? Que sí pedía el reintegro de la RT. Eso no le impide al trabajador, recuerden que el trabajador puede denunciar en cualquier momento. Eso no le impide que el trabajador denuncie ante la compañía la ocurrencia del infortunio. Tocado tendría que acreditar las circunstancias de cómo aconteció. Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Ahí Agustina Palencia dice muchas gracias por la exposición. Muy buena exposición, muchas gracias. Así que, no sé, Fer, si querés cerrar y ya nos despedimos. Recordamos a los miembros del instituto Nada, a que la disposición lo próxima que reunión necesiten. Ahí será el tienen, en la 15. Filmina tienen la dirección del estudio de mail, tienen las redes sociales del estudio. Lo que necesiten, es más, se lo voy a escribir acá para que lo tengan, para que lo busquen, cualquier duda que tengan, ahí subimos cosas, es AOCAT, Sportif, Abogado. Que termine muy bien el día. Esto es en Instagram. En Instagram, en Facebook, creo que sí, los chicos ahí tienen las redes. Ok, Avocats Cualquier cosa me canalizan por Sportifs ahí. Abogados. Está perfecto. Y si no, se comunican conmigo y yo les hago llegar Tal cual. cualquier necesidad. Muy bien, nos Que termine despedimos muy bien el entonces. día. Muchas Muchas gracias, gracias. Fernando. Muchas Un gracias por placer. todo. Chau, chau.